y que está presente, por ejemplo, en Bonampak, en los códices, o sea, todo el arte de los códices, los colores que están ahí, pues la cochinilla, o sea, hay una presencia de materiales orgánicos. Digamos que, por ejemplo, en México había una cultura del color y de lo que sería el escriba mexicano, que es como el artista que se llama el tlacuilo. El tlacuilo, pues sus elementos eran pues un metate para moler los pigmentos y mezclarlo luego con los aglutinantes, que tal vez en ese caso todavía bueno, hay investigaciones sobre ello, tal vez era la baba de nopal o diferentes, pero el principio es el mismo que el europeo, ¿no? Un pigmento y un aglutinante. Fascinante, ¿no? Sí, súper fascinante. Bueno, y hablando de México y Europa, vamos a hablar un poco de las influencias, Edgardo, si me permites. Para los mexicanos, Francia, estamos aquí en Francia obviamente, representa muchas cosas. Si te digo Francia, ¿cuáles son tus influencias, tus inspiraciones? Mira, o sea, de Francia, la verdad, el primer lugar a donde fui cuando llegué a París, pues fue al Museo del Louvre. O sea, no es... Claro, después fui al Museo de Orsay, que es como la pintura más impresionista del siglo XIX, pero el Museo del Louvre para mí fue un poco como mi escuela. Digamos, yo visité mucho ese museo y la colección francesa es muy, muy interesante. Ahí bueno, uno puede observar un poco la historia la historia de la percepción en Occidente, ¿no? Porque hay que ser un poco preciso en Occidente, ¿no? Entonces uno lo puede observar en las galerías de Louvre y bueno, esta es mi primera influencia o lo primero que percibí. A mí me gusta mucho un pintor de principios en el Renacimiento que se llama Delatour, que es un pintor que hace muchos efectos de claroscuro, con velas. Me gustan estos efectos del oscuro y la luz. Y es un pintor que fue redescubierto porque no era tan conocido hace 100 años. Entonces ahora se redescubre y bueno, sus telas, sus pinturas son muy, muy, muy interesantes, muy bonitas, como él pudo hacer todos estos efectos de la presencia de la luz en el cuadro, ¿no? Pero fíjate que más allá lo que he observado en Francia, que me interesa mucho, a diferencia de cuando viví en Alemania, es el gusto francés. Digamos, las formas, yo creo que hay pueblos, en pueblos y a través de culturas vemos diferente. Y yo creo que lo que se escogió para exponer en el Museo del Louvre no es lo mismo que se escogió para exponer en el Museo de Berlín. O sea, digamos que, por ejemplo, en Francia lo que se escoge son cosas más estéticas. Y si yo lo comparo a Alemania, son cosas con mucho más tripa, ¿no? Mucho más expresionistas. A diferencia de... Entonces... Tiene que ver un poco con la cultura de cada país, ¿no? Las influencias, Exacto. la historia. Exacto. Yo creo que para mí Francia ha sido más bien como una escuela de lo estético. En todo caso, de lo estético en lo que en Europa llamamos estético, ¿no? La composición, el balance de colores. Eso para mí como que desde el principio encontré este interés y lo ve uno desde que llega a París, porque París es una ciudad muy armónica en su arquitectura, ¿no? Mira, al principio, para mí Francia, bueno, sí, yo llegué aquí y no hablaba francés, entonces los primeros años fueron años de aprendizaje de la lengua y bueno, de tratar de entender qué pasa aquí, ¿no? Saber que hay, bueno, todo un ambiente y un contexto diferente, ¿no? Casi empecé inmediatamente en los talleres de Bellas Artes de la ciudad de París y bueno, ahí poco a poco pues hubo como una confrontación entre lo que yo hacía en pintura y lo que hacían los alumnos en Francia, ¿no? Porque entonces uno empieza aquí, llega uno de México y empieza haciendo unos colores, combinaciones que para mí eran normales, pero para los franceses eran como colores súper chillantes, ¿no? Que para nosotros es algo normal, ¿no? Exacto. Entonces siempre hay como un periodo de adecuación pues para mí fue un periodo de adecuación, tratar de entender lo que ellos veían, a diferencia de yo, ¿no? De lo que yo veo, ¿no? Como yo veo los colores.
Y bueno, pues no es ningún misterio de que el sol de México es el sol de México, ¿no? La luz de México es muy diferente, estamos en una latitud diferente. Entonces yo creo realmente que los colores se ven diferentes, tanto en México como en Francia. Entonces, primeras diferencias que encontré con la luz y también la relación a la pintura y a la figura humana, porque la época de la posguerra europea digamos que dio un contexto no favorable para la pintura, ¿no? O para pintar al ser humano, la figura humana. Entonces Francia también venía de un momento de un arte conceptual desde los años 70, 80, 90, yo estaba en los 2000 aquí y bueno, no había tantas personas que hacían figuración, ¿no? en mi clase. Bueno, yo encontré ¿Un problema para ti al principio? Primero fue un contraste muy fuerte porque yo venía realmente de mi escuela de San Luis Potosí, muy académica, haciendo figura humana. Muy con esta sí. y herencia cultural que tenemos y esta percepción de los colores, la luz que hay también en nuestro país. Exacto. Me imagino, no conozco San Luis Potosí, pero imagino que la luz allá... Sí, es bueno, San Luis es conocido por su cielo, ¿no? Porque el cielo estamos a una altitud y yo creo que se hace un clima especial y es un lugar donde puedes ver muchos efectos astronómicos diferentes, muchos tipos de nubes, una profundidad del cielo. Eso es diferente, o sea, cuando uno llega a Europa, dice, el cielo no es el mismo, ¿no? Sí. Es muy extraño, ¿no? Y sí, entonces eso sí, lo que uno empieza es difícil, ¿no? Eso es difícil, ¿no? El sol de México es el sol. Y sí, es cierto que eso fue la primera confrontación, la divergencia, ¿no? Porque en Francia, pues, venían de un arte que donde a cada vez que yo tenía... Cuando me fui a esta escuela Villarson, que es la Escuela de Bellas Artes, que era una escuela experimental donde lo importante pues, era todo el aspecto conceptual de las obras de arte. Ahí me tocó más bien como tratar de entender lo que pasaba y formarme realmente, abrirme al aspecto conceptual de mis obras, ¿no? Y para tratar de describirlas. ¿Cómo lograste hacer ese diálogo entre lo que tenías y precisamente esta idea? Bueno, no sé si lo logré todavía, pero no, la verdad es que me di cuenta de que, bueno, la escuela en Francia era una escuela que era pues, muy cartesiana. Entonces, es otra forma de pensar. Entonces, hay que hacer una estructura mental de cómo hablar, cómo organizar su pensamiento mismo para explicar cada gesto en mis pinturas, lo tenía que explicar, el por qué. Y eso fue un ejercicio que al principio fue muy difícil, pero pues bueno, era el hecho de ir a la escuela es eso, ¿no? Un poco abrirse y tratar de entender lo que pasa. ¿Consideras que este paso por la Escuela de Bellas Artes de Niza, justamente, tiene de alguna forma influencia en tu propuesta actual? Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, de hecho, todo lo que hago, yo creo, en todo caso, para mí es como es el conjunto de lo que hice en mi formación, tanto desde México hasta el paso como ser ingeniero mecánico y luego pasar a Nice y luego en Alemania posteriormente. O sea, fue muy importante Francia para poder describir un poco el proceso creativo o lo que estaba, o cómo encontrar el hecho de lanzarse a una forma distinta. Sí, o cómo describir, por ejemplo, el proceso de los materiales que te acabo de decir. Tal vez no estaba muy claro al principio y me ayudó mucho a clarificarlo, ¿no? Que es una parte importante de la pintura y de las obras de arte, ¿no? El material de lo que está hecho. Y hablando de formas de arte, ¿Edgardo Navarro es surrealista o figurativo? Y fíjate que esa es una de las cosas que... Sí, hay que encasillarse, obviamente, a lo mejor no es el caso, pero cuéntanos. Sí, casi siempre mi acercamiento, por ejemplo, en Francia, me dicen, es que tú eres un pintor surrealista. Y yo la verdad es que el surrealismo no opero y no trabajo como los surrealistas. Aunque en realidad no, sí me gustan las pinturas surrealistas, hay cosas de Breton que escribió que se me hacen muy interesantes,
Pero la verdad es que no me siento que pertenezco a una corriente en específico. Y eso creo que sí es una cosa, un rasgo que vi muy marcado en Europa, era el hecho de poder categorizar el trabajo, que entre en un molde, o sea, porque sería más fácil hacer la descripción del trabajo. Bueno, según yo trato de salir de ese molde que no... ¿Cómo considerarías entonces la pintura de Edgardo Navarro? Pues mira, yo la verdad... Si hay que, efectivamente, porque obviamente estoy completamente de acuerdo, amigos, y no sé ustedes qué piensan, esta idea de entrar en un molde, de entrar en estos marcos, precisamente es no es solamente francés, pero pues, obviamente a nivel internacional se tiende un poco a hacer eso. Y bueno, ¿cuál es tu idea, tu percepción? ¿Cómo te defines? Si hay que definirse, o tal vez no. No, yo creo que si te defines las cosas se cristalizan y se petrifican, entonces ya no podría seguir. De hecho, eso es lo complicado de la pintura, o de este trabajo, de hacer un trabajo artístico que nunca sabes cómo va a evolucionar realmente, ¿no? Hacer las predicciones o hacia dónde va, o tratar de definirlo es una de las cosas que creo que no es muy benéfico para el trabajo mismo o para el proceso creativo, ¿no? Porque uno se encasilla, entonces... Pero en todo caso lo que sí podría decir es que siempre me cuestioné mucho, por ejemplo, que es una cosa que a veces he dicho, que cuando llegué a Francia, en el Museo del Louvre, tienes toda la galería italiana. Entonces la galería italiana la recorres, ves toda la historia de la percepción en Occidente, y después hay unas escaleras y bajas, y hay una galería donde antes se llamaba arte primitivo, así le llamaban, y estaba el arte de América, África y Oceanía. Entonces ahí, después de ver toda esa pintura italiana, bajabas a este lugar, entrabas a estas otras galerías y entonces te encuentras con objetos así, pues objetos africanos, hay un Quetzalcóatl azteca, y a mí siempre ese hecho me cuestionó en mi primera visita, que a mí lo que me gustaría es como construir los cuadros que fueran en la galería intermedia. O sea, que está y que creo que es todo... Este inframundo y esto que la gente, digamos, está acostumbrada, ¿no? Sí, entre como un arte que es occidental, que se pretende solamente el arte, y bueno, el otro que no tiene, digamos, no están expuestos, el Quetzalcóatl no está al lado de la Gioconda, ¿no? Entonces, son los clichés, ¿no? ¿Cuál sería el punto intermedio? Pero yo creo que no es mío, yo creo que es un trabajo que todos los mexicanos o artistas estamos haciendo y han hecho, ¿no? A través de la historia en México, siempre hay esa hibridación. Y bueno, y por eso para mí, como que me lo explico así, ¿no? ¿Qué hubiera sido si en la conquista se hubieran respetado esas culturas? Y imagínate que hubiera ido el Greco a México, ¿no? Hubiera ido y se hubiera pasado allí unos 5 años entre aztecas, los pueblos mayas, y luego hubiera regresado de Europa, ¿qué tipo de pinturas hubiera pintado, ¿no? Eso es lo que, bueno, más que nada eso es lo que me hace soñar en mis pinturas, o me gusta imaginar qué tipo de pinturas hubiéramos hecho si se hubieran hecho, si se hubieran respetado las antiguas culturas y supiéramos todo lo que se hacía en esa época, ¿no? En la época prehispánica, a qué obedecían esas formas. Claro. Bueno, eres mexicano, llegaste a Francia y bueno, obviamente como mexicanos, y bueno, no sé si te ha pasado, ha sido mi caso y creo que el de muchos de ustedes, siempre estamos confrontados a cosas de clichés. Siempre hay muchos clichés o símbolos sobre visiones sobre el extranjero que tiene sobre México. ¿Cuál crees que sea la misión justamente de nosotros como mexicanos para cambiar, modificar estas ideas de nuestro país y mostrar que hay más allá que estos clichés? A mí se me hace como una pregunta fundamental que he visto a través del tiempo que he estado en Europa, cómo la imagen de México ha evolucionado, a veces no positivamente, o sea, en los últimos años. Así, en el contexto pasado político de México, digamos que en los últimos años la imagen del mexicano
cambió mucho con respecto a cuando yo llegué, ¿no? Eso, claro, siempre hay clichés y hay clichés que son dados o son, bueno, para mí vienen desde un aparato muy antiguo, ¿no? Digamos, de producción, la producción y quien produce las imágenes. Y imagínate que hubiera ido el Greco a México, ¿no? Hubiera ido y se hubiera pasado allí unos 5 años entre aztecas, los pueblos mayas, y luego hubiera regresado de Europa, ¿qué tipo de pinturas hubiera pintado, ¿no? Eso es lo que, bueno, más que nada eso es lo que me hace soñar en mis pinturas, o me gusta imaginar qué tipo de pinturas hubiéramos hecho si se hubieran hecho, si se hubieran respetado las antiguas culturas y supiéramos todo lo que se hacía en esa época, ¿no? En la época prehispánica, a qué obedecían esas formas. Claro. Bueno, eres mexicano, llegaste a Francia y bueno, obviamente como mexicanos, y bueno, no sé si te ha pasado, ha sido mi caso y creo que el de muchos de ustedes, siempre estamos confrontados a cosas de clichés. Siempre hay muchos clichés o símbolos sobre visiones sobre el extranjero que tiene sobre México. ¿Cuál crees que sea la misión justamente de nosotros como mexicanos para cambiar, modificar estas ideas de nuestro país y mostrar que hay más allá que estos clichés? A mí se me hace como una pregunta fundamental que he visto a través del tiempo que he estado en Europa, cómo la imagen de México ha evolucionado, a veces no positivamente, o sea, en los últimos años. Así, en el contexto pasado político de México, digamos que en los últimos años la imagen del mexicano cambió mucho con respecto a cuando yo llegué, ¿no? Eso, claro, siempre hay clichés y hay clichés que son dados o son, bueno, para mí vienen desde un aparato muy antiguo, ¿no? Digamos, de producción, la producción y quien produce las imágenes y quien tiene la capacidad de distribución de imágenes. Entonces, digamos que la imagen del mexicano, sí, a través del tiempo ha estado hecha en parte no por nosotros, sino por el exterior. Y te pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Es, por ejemplo, en el bueno, el malo y el feo es el mexicano. Entonces, si vemos, es un contexto, si los que fuimos niños en los años 80, nos podremos acordar que había una caricatura que se llamaba Candy, que veíamos en los 80, y hay un capítulo donde hay un mexicano que es el que rapta a Candy. Se llama García. Entonces es el cliché del mexicano que mucho ha obedecido a que nosotros no lo hemos producido. Tal vez tendríamos que poner atención o cuestionarnos qué imágenes hemos producido nosotros, de nosotros mismos. ¿Para poder realizar este cambio? Sí, porque yo creo que también la época después del 38 de la nacionalización del petróleo, hubo todo este despunte del cine mexicano y la imagen de México era excepcional, ¿no? En el mundo, ¿no? O sea, fíjate que el único movimiento artístico que se da fuera de Europa en los libros de historia es el muralismo, ¿no? Entonces, no hay otro que se dé. Bueno, todo esto es cuestionable. Claro, hay otros movimientos en Latinoamérica, ¿no? Claro, ¿no? Pero digamos, en los libros de historia en Europa que uno se encuentra, todo el mundo sabe qué pasó en el muralismo, ¿no? Entonces fue una época muy importante y yo creo que tal vez ha habido... No, para nada. Y yo, de hecho, hablo eso como una referencia. Yo creo que, por ejemplo, tanto el arte conceptual, todo tiene su lugar ¿cómo se llama? En la paleta de expresiones artísticas o plásticas de México, ¿no? Entonces, sí son mis referencias como la pintura religiosa, como el arte prehispánico y luego como la pintura europea, sí son mis referencias, pero digamos, no añoro esa época porque creo que pues, tenemos que ir más allá, ¿no? De eso. Y bueno, yo creo que es el trabajo que muchos artistas en México hoy en día están haciendo
y que la cuestión es, sí, la cuestión del cliché mexicano es muy importante porque como yo creo imágenes, o sea, bueno, digo, la pintura es materia, pero también es imagen, es otra parte de mi búsqueda, ¿no? Es el hecho de que si yo hago un personaje, o sea, qué imagen, qué cara le voy a dar. Entonces, ¿qué cara tenemos como mexicanos? Entonces, eso es bueno, que es un capítulo muy interesante de ahí del laberinto de la soledad, cuando habla de las máscaras, ¿no? Entonces, México es un país que ha producido enormemente máscaras. O sea, en San Luis tenemos un museo que se llama el Museo de las Máscaras. Museo de la Máscara con una colección sorprendente. Y ese arte no está muerto, está ahí, se siguen produciendo máscaras. Entonces, sí, la producción de imágenes es muy, muy importante y el cliché. Claro que nosotros, la cuestión es la difusión que tenemos que hacer. Tenemos que salir realmente de esta perspectiva de la imagen del narcotraficante mexicano. Yo lo tengo que decir porque sí, eso es lo que he visto de evolución en mi vida hoy en Europa. Llegando en Europa teníamos la imagen de un país exótico, de los mayas y de los aztecas, y por ahí uno que otro nos hablaban de Octavio Paz. Entonces, del pasado también de los escritores mexicanos muy importantes, y hoy en día esa imagen ha cambiado a otra cosa. Por eso yo creo que tenemos una labor bastante importante para nosotros como artistas. Y yo creo que se está haciendo. Cultural, ¿no? Precisamente de cambiar esta imagen de México, que creo que se está realizando ya un trabajo bastante importante, ¿no? Y bueno, hablando de clichés, Edgardo, quiero invitarte a una de nuestras secciones preferidas de esta agenda mexicana. Es un pequeño juego. Fíjate que la Secretaría de Relaciones Exteriores, para presentar a sus embajadores, realizó un cuestionario con preguntas que había que contestar en directo para precisamente acercar a los embajadores a los mexicanos y a la gente que está en el extranjero. Y bueno, tú como embajador cultural, pues creo que es importante también que contestes estas preguntas. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas, respuestas, y bueno, pues a ver qué tal, ¿no? ¿Estás listo? Sí, sí, claro. Perfecto, bueno. ¿Bicicleta o transporte público? Bicicleta, en este momento. De las salsas mexicanas, ¿cuál es tu preferida? La de chile de árbol, la borracha, sí. Chipotle también, ¿eh? Chipotle también, sí. Ciudad preferida de México: Acapulco, Puerto Vallarta, Cozumel, Tulum, Playa Delfines, Playa Escondida, Zipolite. Hay que escoger entre esas. Si puedes o si tienes alguna. Tulum, la verdad es cuando lo vi, increíble, ¿no? Tulum. Muy, muy bonito. ¿Gorditas o tlacuelos? Gorditas. ¿Artes o deportes? En mi caso, artes, nunca fui muy deportivo. ¿Mariachi, rock en español o Julián Carrillo? Muy buena pregunta. Todo junto. Todo junto. ¿Tequila o mezcal? Pues en mi región mezcal, aunque no todo, pero mezcal. Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo o Leonora Carrillo. Remedios Varo. Diego Rivera, Siqueiros, Tamayo, Orozco o Toledo. Caramba. No, pues sí, todos juntos. Todos juntos, sí, todos juntos. Bueno, sí. bueno. Para terminar, 3 cosas que amas de México. 3 cosas que amo de México. Primero, el sol, la luz. La luz. La comida. Eso es una de las cosas. Y la gente, mis amigos, mi familia, toda la gente que está allá, ¿no? La calidad humana del mexicano, el ambiente humano de México, ¿no? Eso amas y echas de menos, me imagino, ¿no? Sí, pues yo creo que todos los mexicanos sabemos que aunque aquí también es diferente, pero es la gente es muy calurosa, muy acogedora, pero sí, digamos que la calidad humana, también el poder hablar en español, ¿no? Eso es más cercano, ¿no? Mucho más cercano, bueno, es el país de mi infancia, entonces. Bueno, ya has hablado español, hablaste francés y después llegaste obviamente desde Francia a Alemania
Cuéntanos un poco precisamente para seguir avanzando en esta entrevista, tu paso por Alemania justamente, esta antigua capital cultural, tu llegada, la cercanía que había o no con México. ¿Cómo fue esta experiencia en Alemania? Cuando llegué a Alemania, a Leipzig, yo venía de la escuela de la Vie Larson, que era muy conceptual, y donde la mayoría de mis camaradas de clase hacían videos e instalaciones, ¿no? Yo era el único que pintaba al óleo, y cuando llegué a Alemania, bueno, yo llegué allá, fíjate, a diferencia de Francia, de la Vie Larson, en Francia conocían muy mal la cuestión mexicana, el arte mexicano. Y yo cuando llegué a Alemania, mi profesor, que estaba en Leipzig, que era el lado del este alemán, mi profesor lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Nosotros estábamos muy influenciados por Orozco, Rivera y Siqueiros, porque Leipzig fue una capital cultural donde en el bloque soviético se producían muchos pintores, músicos, y en Leipzig se practicaba mucho el arte del fresco, lo que se llamaba en esa época para el lado soviético el realismo socialista. Entonces fue muy extraño para mí encontrarme en otra geografía diferente a más de 10,000 kilómetros de mi ciudad de San Luis Potosí y encontrar que lo que me estaban diciendo o enseñando los profesores yo ya lo había aprendido en mi escuela de San Luis Potosí. Porque solamente que ellos siguieron con esa tradición que fue la misma que nosotros teníamos ya en la escuela de San Luis Potosí. ¿Fue una especie de continuación? Fue como el misma preparación, mismo la forma en cómo preparábamos las pinturas. O sea, antes de pintar, la forma en cómo la preparábamos, pues era la misma, ¿no? La misma receta. Y fue muy... Pero imagínate que aquello lo estás oyendo en alemán, ¿no? Entonces fue un contraste muy extraño para mí porque venía de Francia, una escuela muy conceptual, y llego a una escuela completamente figurativa, que en ese momento era un poco la capital de la pintura en Europa, y lo sigue siendo una escuela muy importante en la producción de pintores en Europa, y había un contexto muy dinámico de artístico, ¿no? Y claro, ahí la verdad es que después de tener este bagaje conceptual en Francia, entonces ahí ya fue como la práctica, ¿no? En Francia siempre fue, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? Explícame esto. ¿Qué referencia filosófica? ¿Por qué? Y para mí en Alemania siempre lo describo, fue cómo hacerlo. O sea, cómo hacer la pintura, ¿no? Y entonces, claro, es una escuela muy abocada también a los materiales, a la técnica de la pintura. Y entrar realmente a la construcción de la imagen, que es lo que se hacía en el realismo socialista y lo que hacían también en los frescos mexicanos, pues hacer una construcción del espacio y la figura humana en el espacio. Y todo eso es una técnica, hay un saber hacer que pues ahí está, ¿no? Y que uno yo me di cuenta en la escuela de Leipzig que la figuración y la representación humana en la pintura sigue siendo un tema de actualidad. O sea, que lo que yo observé en Leipzig, fíjate, yo lo describiría así, sería que era la misma escuela que San Luis Potosí, solamente que con muchos medios económicos. Entonces, de pronto se hizo un boom cultural de esa escuela. Que es lo mismo que podría pasar en todas las provincias de México, ¿no? Claro, nada más que con él. Sí. No tiene el mismo financiamiento y... O sea que todo nuestra riqueza cultural es muy grande. Bueno, sin querer ser chauvinista, no, pero la verdad es que mi tarea o lo que yo me he dado cuenta tanto entre Francia y Alemania es que para mí ha sido un pasaje de redimensionar las cosas, ¿no? Solamente vemos cosas diferentes, ninguno es mejor que otro, ¿no? Y en Alemania me di cuenta mucho de eso, ¿no? Que bueno, ellos seguían lo mismo que yo hacía en mi escuela en San Luis Potosí. Entonces, y que tiene mucho éxito, o sea, tiene mucho éxito en el contexto de Europa hoy en día y en el mundo, ¿no? Los pintores que han salido, han emergido de ahí, de esta escuela, han sido muy importantes pintores alemanes en Europa. Y
Y sí, entonces tuvo tuve una especie de, ¿cómo decir?, de resonancia muy importante con mi trabajo. Durante 4 años que viví en Leipzig fue muy, muy importante porque también la escuela era la ciudad, una ciudad pequeña que estaba a mitad vacía, ¿no? Porque había sido abandonado después de la caída del muro. Entonces era muy extraño el ambiente porque era el mismo ambiente que yo tenía en San Luis Potosí. Una ciudad un poco pequeña, pero donde todavía no entraba tan fuerte, por ejemplo en San Luis, la industria. Lo mismo era un poco Leipzig. Entonces yo me sentía muy compenetrado con la ciudad. Y después de 4 años decides regresar a Francia. Sí. Y bueno, obviamente conectarte con toda esta parte que tienes, esto que traes de tu región, de San Luis Potosí. Cuéntanos un poco, ya entrando en materia precisamente, sobre esta exposición Passerelle. ¿Por qué ese título? Bueno, fue algo que había escuchado alguna vez. Escuché un título que decía Passerelle y yo me digo, la próxima exposición que haga. Tenemos una segunda pregunta. Sí, la tengo aquí anotada. Ya está. Vale. Pues, perdón, si quieren la nota, por ahí. Está preguntando desde el público, ¿verdad? Sí. Gracias. Súper. De hecho, amigos, si están siguiendo, para aquellos que están conectados, perdón, Edgardo, dejen sus preguntas y ahorita en un momento precisamente vamos a contestar a todas sus preguntas. Bueno, no, Edgardo va a contestar a sus preguntas. No duden, por favor, en reaccionar, dar like, compartir y obviamente pues preparen todas sus preguntas que se puedan contestar en directo para que Edgardo las conteste. Perdón, Edgardo, estábamos con el título de lo que de pasarelas. Sí, leí este título, no recuerdo en dónde, y para mí como que ha resonado mucho. Dije, la próxima exposición que haga se va a llamar Pasarelas, porque es un poco, bueno, lo que me ha pasado un poco a través de mi viaje aquí en Europa, es como entre idas y venidas. En mi trabajo son idas y venidas entre Europa y México. Y bueno, sin quererlo se construyó así mi trabajo, ¿no? Se construyó un poco como una cuestión de hibridación de lo que iba viendo, donde voy viviendo, y pues es una forma como de crear puentes. Creo que eso es lo que hace mucho el arte mexicano, es crear puentes entre cosmovisiones diferentes. Sí, mira, empecé esta idea desde hace muchos años porque sin quererlo desde Leipzig yo trataba de crear espacios que fueran unos espacios híbridos con las arquitecturas del lugar de Leipzig. Quería construir el espacio en mis pinturas, que es una cuestión complicada con crear realmente la atmósfera. Entonces yo buscaba una atmósfera que fuera una atmósfera que pudiera ser entre México, entre mi espacio mental de México y lo que estaba viviendo en Europa. Y muchos de los gestos que hice fueron reapropiarme un poco de algunos motivos ornamentales mexicanos, entre comillas, mexicanos que son prehispánicos, y los empecé a utilizar. Claro que yo creo que tal vez te pasó lo mismo, cuando te vas de México, te vas para acercarte a México, ¿no? Claro. Es yéndose de México que es cuando uno más se interesa a estudiar la historia de México, ¿no? Sí, te vas de México pensando que vas a aprender, que vas a tener toda esta influencia de la gente en el extranjero, de todos los artistas, pero de repente precisamente te pasa eso, ¿no? Que quieres acercarte más a tu país, ¿no? Exacto, o sea que te das cuenta que tal vez sí vienes y quieres ver otros artistas, abrir horizontes, pero al mismo tiempo empiezas a revalorizar lo que tú tienes allá y darte cuenta que México es, no me gusta decirlo así, tal vez es muy pretencioso, pero es una potencia cultural. No, yo creo que hay que decirlo. O sea que no. Me parece importante decirlo. Que es muy importante decirlo, sí. Somos una potencia cultural, somos herederos de todo un bagaje cultural y me parece que es importante decirlo, porque obviamente hablábamos hace un momento, Edgardo, de los clichés y de toda esta imagen negativa que tienen en el extranjero sobre nosotros como mexicanos, y creo que es importante decir que México es más que el narco, más que los raptos, más que esto, sino claro, que precisamente todas estas cosas
Claro, o sea, uno se da cuenta, por ejemplo, utilizando estos ornamentos prehispánicos, desde el principio yo los utilizaba y los ponía a voluntad. Y después me dije, bueno, pero ¿de dónde vendrán? O sea, bueno, agarré unos libros, copias, pero empiezas a leer, empiezas a meterte en todo un mundo, en un universo muy complejo, que me dije, bueno, yo quisiera saber más. Ahí sabemos poco, bueno, hay muchos investigadores hoy en día en México. Es Tlaloc. Es la luz, es Tlaloc. Sí, entonces, entonces en realidad es que empecé queriendo saber más de dónde venían estos motivos ornamentales y bueno, tuve la idea de, en una visita a México, me reconecté otra vez con mi lugar, con el lugar donde nací, de donde viene mi abuela, que es el Altiplano, son los pueblos que están hacia el norte de San Luis Potosí, y que es una zona muy árida. Y fíjate que buscando todo esto, lo que me hablas de referencias, referencias personales, de dónde vienen mis primeras imágenes, pues todo viene de allá, ¿no? Entonces me dije, bueno, hay un pueblo que realmente guarda una tradición desde hace muchos siglos, que es una tradición que cambia también, evoluciona, y que es un pueblo que nunca fue conquistado, que es el pueblo Wixárika. ¿Wixárika o Huichola? Cuéntanos para los amigos que no saben ni por qué ellos no quiero decir que pintan la raya o que se deslindan de eso, pero ¿cuál es la diferencia precisamente? Es bien interesante porque... Perdón, mira, creo que regresó la luz. No sé, la luz precisamente aquí. Entonces, fíjate que los Wixárika se llaman, es el pueblo como se autodenomina Wixárika. Y el decir huichol es como los otros lo denominaron a ellos. ¿Quién los denominó? En todo caso, desde la conquista y bueno, después, ¿no? Y se volvió algo que para ellos creo es peyorativo. Es como si tú llegas a Francia y en vez de llamarte Miguel, pues ahora te vamos a llamar Pedro, ¿no? No, pero yo me llamo Miguel, no, tú te llamas Pedro. Como al francés en México, franchute, o como al norteamericano en México, el gringo, ¿no? Una cosa así. O como a nosotros, en el resto del país, los chilangos, ¿no? Sí. Sí, digamos que no serías tú mismo si tú no te llamas como tú te llamas, si no te nombran como tú te llamas. Entonces, este pueblo nunca fue conquistado y bueno, guardó una gran tradición que es la peregrinación que se hace del estado de Jalisco hasta el norte de San Luis Potosí, que es el territorio de la Sierra de 14, que le llaman Wirikuta. Entonces, para mí era muy interesante. Por ejemplo, bueno, toda mi vida vi los cuadros de estambre, toda esta estética que ellos tienen, y empezó la idea de decirme, bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿No? Con lo que te decía de los ornamentos mexicanos, que tienen mucha resonancia, que es la misma forma como operan en el México precolombino, un poco en sus, creo, bueno, yo no soy un especialista, pero por lo que he observado. Y entonces formulé un proyecto para estudiar el proceso creativo de los que hacen cuadros de estambre en el pueblo Wixárika. Entonces formulé un proyecto, estuve becado por el gobierno de Francia y fui a Tateyquey, que es San Andrés Coamiata, donde tengo amigos entrañables. Y bueno, hice una primera visita y quería ver el proceso creativo de ellos. ¿Cómo fue justamente este proceso eso? Y ese encuentro? Pues fíjate que ahí te encuentras que es... Me decías que lo veías desde los libros, pero ya aquí estabas... Eso es lo extraño, porque yo soy de San Luis Potosí y todos los que veníamos, que somos de San Luis Potosí, que viajábamos, porque yo voy a ese lugar desde hace mucho, a la Sierra de 14, Wirikuta, pues siempre he ido, ¿no? Siempre fui con mis amigos, con mi mejor amigo íbamos allá. Cada vacaciones, que era vacaciones nos íbamos allá y siempre los veíamos pasar, pero nunca nos acercamos. ¿Por qué? Nunca hablamos, como que había una barrera. Y bueno, creo que también la abertura todavía no estaba. Hoy en día se ha abierto más la situación y cuando llegué allá entonces me di cuenta y dije, pues sí, pero pues era esto.
pero entras a otro universo, ¿no? A otra forma de ver el mundo y a otra cosmogonía. ¿Cuál es la cosmogonía? Disculpe. Fíjate que a mí se me hace yo no soy un especialista, pero lo que observé es esta división que hay, por ejemplo, esta idea de que nosotros, los occidentales o la Europa, que fundamentó esta idea de como que la naturaleza es una cosa y el hombre es otra, es una de las primeras cosas que uno se da cuenta ya que es propio solo al occidente, ¿no? A Europa, porque para ellos no tienen la palabra naturaleza, ¿no? Sino todo es un continuo y todo engloba al mundo, ¿no? Y tanto el águila como el venado, como el maíz, tienen atribuciones como los humanos, ¿no? Son seres, ¿no? Y de hecho siguen siendo sus dioses, ¿no? El dios venado, el águila que habla, que canta. Entonces, llegando allí me di cuenta de esto, que entras a otro universo que es muy, muy vasto y que yo me resumía simplemente a decir a los cuadros de estambre. Pero pues aquello, empiezas viendo los cuadros de estambre y luego te vas con todos los objetos que hacen, que es un pueblo muy artístico, objetos que hacen de ofrendas, que son las ofrendas que en la peregrinación se van a dejar, de Jalisco hasta San Luis Potosí, en los diferentes lugares sagrados, se dejan estas ofrendas. Y todas estas ofrendas, pues yo las considero como casi obras plásticas, obras de arte, ¿no? ¿Qué son estas ofrendas para la gente que no...? Pues mira, hay flechas decoradas, hay cosas niericas que le llaman, hay este concepto de nierica, y nierica a la vez que es un espejo, es un hoyo hacia el otro mundo y que a la vez también es un objeto, es un hoyo que tiene un hoyo en el centro, o también se hacen jícaras, las mujeres hacen jícaras, los hombres hacen flechas, hay una diversidad de objetos. Depende también el maracame, que es el chamán. Hay veces que alguien puede estar enfermo en la comunidad, entonces es necesario que él haga un objeto en especial y que lo lleve a un sitio en específico para una deidad específica, para que sea curado, ¿no? Entonces todo aquello es una riqueza enorme que yo creo que sí tenemos que proteger en México. Sí, no, y además, amigos, no sé si se enteraron, pero aquí en el Instituto de México, justamente ahora que hablas del maracame, se presentó una película justamente, no sé si este año o el año pasado, el maracame justamente, este año. Este año, sí. No sé si la viste. Sí, es muy, muy interesante, yo les recomiendo a todos que la vean. Y bueno, fíjate que en estos objetos que se llaman la flecha, que dan los hombres, se hacen unos motivos geométricos. En el Museo de Quai Branly en Francia, que es un museo dedicado hacia las obras fuera de Occidente, hay objetos wixárika, que son flechas y son jícaras, muy bien conservadas, muy bonitas, y ahí hay unas flechas muy especiales porque estaban, claro, ha cambiado a través del tiempo la forma en cómo las hacen, y ahí los cortes son muy geométricos en las flechas. Entonces ahí me di cuenta con ellos, con pláticas con uno de mis mejores amigos allá, de cómo hace estos objetos, que las grecas, los motivos ornamentales que hace, tienen un porqué. O sea, tienen estos motivos geométricos, tienen un porqué, hay que hacerlos a una cierta hora y hay que trabajarlos en un cierto sentido. Todo esto con respecto a lo que te decía, que yo quería saber el porqué de los motivos ornamentales prehispánicos, ¿no? Realmente, gracias a esta experiencia, te pudiste adentrar un poco. Sí, y me di cuenta que mucho de lo que, bueno, en todo caso, con este amigo muy querido, él lo que me decía, que cada vez que hacía un acto, motivos geométricos eran especie de oraciones hacia las deidades. Entonces tal vez, no lo sé, tal vez podríamos especular de que de seguro muchos especialistas en México estudian eso, y que tal vez mucho de lo que vemos, por ejemplo, en Mitla, todos estos motivos en realidad son oraciones, ¿no? O plegarias. Claro, porque finalmente no se tiene un registro, no se sabe efectivamente de dónde vienen todas esas influencias, ¿no? Y todo eso para decirte de que, o sea, todo ese arte es muy complejo y que tiene un porqué y que nada es gratuito, ¿no? Desde toda la imagen que vemos en el arte prehispánico, sobre todo en los códices,
Todo es muy complejo, pero todo tiene un porqué. ¿Qué es lo que me interesaba saber? El sentido de todo esto para ti, ¿no? Sí, y que si realmente yo creo que hay una especificidad de la estética mexicana, que es lo que en lo que siempre me ha gustado explorar, ¿no? O lo que me interesa un poco como hacer en mi trabajo, o en paralelo de mi trabajo, es esto, ¿no? Es saber qué es esa estética, de dónde viene,